Bueno, no me dejaba grabar en la nube, que extraño, estaba muy saturada. Y entonces vamos a grabar acá. Bueno, no sé por qué esto no quiere guardar. Trataremos, ahora sí. Ahora sí, vamos a poder compartir esta presentación para fijar algunos conceptos y distinguir con la ayuda del texto algunos elementos de la etnografía en sus orígenes, ¿no? En realidad, para Kotak, la etnografía es una estrategia de investigación, ¿no? Esa es su, digamos, la definición que toma este autor para estudiar sobre todo, en este caso, sociedades con mayor uniformidad cultural, porque poblaciones muy heterogéneas, ¿no es cierto? Lo que se piensa, por ejemplo, en las unidades concentradas de las dispersas, no hay mucha uniformidad cultural, no hay elementos históricos, políticos, económicos, sociales, psicológicos, culturales que sean parecidos, ¿no? Que tengan una menor diferenciación social que las que prevalecen en las naciones modernas, en las grandes industrializadas, donde no es que no se puede hacer etnografía, se puede hacer. Sin embargo, estas ya no conservan la riqueza de de estas poblaciones cuya cultura se mantiene de alguna forma auténtica, originaria, natural, ¿no? Entonces, las grandes urbes, las ciudades modernas, las industrializadas, ahora las tecnologizadas, eh, tienden a uniformar. Entonces, ya no hay la riqueza para poder ver, digamos, las características del comportamiento humano. Ese es un elemento importante, ¿no? Entonces, dice Kotak que la etnografía se apoya en diversas técnicas y arma un cuadro donde se muestran estilos de vida ajenos, ¿no? Diferentes. Y entonces nos está mostrando con esta riqueza de esta paleta, ¿no es cierto? La diversidad humana. Eso que debería ser una riqueza, eso que debería ser algo de conservar y no que todos seamos iguales, no todos con gorras, todos con cierto pelo, todos con cierta característica, sino justamente esta riqueza que tienen nuestras culturas y nuestras comunidades educativas, en este caso, se pueden beneficiar de esta estrategia metodológica que es la etnografía, ya que esta deviene de los estudios de la antropología. Fueron los antropólogos que, maravillados por esa diversidad humana, ¿no es cierto?, lo que hacen es empezar a estudiar los modos de vida, las formas de organización, cómo se comunican, cómo bailan, cómo celebran, cómo sufren, qué preocupaciones tienen, cómo conviven los sujetos en determinado contexto. Las unidades educativas y la etnografía y la investigación-acción también han empezado a volcar, o más bien quizás la educación, a necesitar de estos paradigmas para poder interesarse justamente por esos comportamientos que tienen y que tenemos dentro de las comunidades educativas. Hace un momento la licenciada Betty decía, los papás a veces no saben, no se enteran, no acompañan ese proceso, ¿no? Es importante, por ejemplo, habíamos hablado ya en el módulo anterior, ¿no? ¿Por qué no le ha aprobado a mi hijo? Usted le ha aplazado, ¿no? Es decir, parece que estudiamos para el otro. Parece que lo que nos importa es por qué no ha aprobado pues mi hijo. Y la idea no es preguntarse, por ejemplo, ¿por qué no ha aprendido mi hijo? A ese papá le preocupa muchas veces más el por qué no aprueba su hijo, que lo que le debería preocupar de repente debería ser por qué no aprendió mi hijo determinado contenido, ¿no? O sea, ¿qué pasó para que él no aprenda? Más que solamente por qué no aprobó mi hijo. Esos comportamientos, esas maneras a veces para los citadinos negligentes, para los citadinos posiblemente que no entendemos en este caso por qué se comportan así sus papás, no preocupándose, no incentivando a la escuela, cómo interactúan entre las generaciones de padres e hijos o cómo interactuamos los maestros también, decía el video, ¿no? Es lo que pretende explicar la etnografía. O sea, no juzgar tanto desde afuera, digamos, por qué nos preocupan los padres, deberían preocuparse porque no estamos entrando en su sistema de creencias, en su sistema de valores,
para ellos la escuela significa algo en el mundo andino, por ejemplo, en el mundo no urbano, ¿cierto? De repente la escuela realmente no tiene un uso práctico inmediato, ¿no? Quizás podemos pensar para el día de mañana, para que esos jóvenes estudien, asuman carreras universitarias o de formación técnica o formación profesional de cualquier índole, ¿no es cierto? O una formación que les permita un modo de vida. Su modo de vida está sentado en la tierra. De manera que el valor no lo aporta el conocimiento occidental, sino el conocimiento local. Sus perspectivas son diferentes, sus motivaciones para el aprendizaje o para la aprobación criticaban, recordarán, decían, lo único día o los pocos días que los papás están en la escuela es cuando están entregando el paquete alimentario, ¿no es cierto? Justamente porque de repente dentro de sus creencias, sus motivaciones, no es importante ir a la escuela, ¿no? Y desde afuera a nosotros nos parece que eso no es correcto. De manera que la antropología, perdón, le aporta a la educación y al estudio de la etnografía, sobre todo en la educación, le va otorgando, sobre todo, estudiar al grupo desde adentro, ¿no? Quintanilla diría, un estudio intensivo, no tanto extensivo de las cuestiones, ¿no? Lo que interesa entonces, en este caso, son las perspectivas que tienen las personas. ¿Por qué actúan como actúan? ¿Y por qué no actúan como nosotros esperaríamos que actúen? Entonces, para Woods, esto quiere decir que lo que interesa en la etnografía es son los significados, lo que para ellos representa un determinado hecho, la escuela, lo que para ellos significa, por ejemplo, el aprendizaje, lo que para ellos significa los deberes escolares, lo que para ellos significa, o para los alumnos, significa el examen, ¿no? Los estudiantes empiezan a atendernos cuando les decimos, esto va a entrar al examen. Inmediatamente, así casi como un perrito, ¿no? Levantando la orejita, eso sí. En cambio, cuando no hablamos de eso, inmediatamente baja el nivel atencional. Les voy a quitar puntos, entonces inmediatamente ya atiende la gente. ¿Qué significa para ellos eso? ¿Cuál es el rol, por ejemplo, de la educación para los chicos? ¿Qué interpretación tienen los estudiantes de lo que es el examen, de lo que es la tecnología, de lo que es la escuela, ¿no? Entonces, la etnografía tiene diferentes funciones. Funciona como un paradigma la etnografía. También funciona como un método de investigación. Podemos estar haciendo una investigación cualitativa y usar etnografía o nuestro marco metodológico ser etnográfico como tal. Y también tiene funciones de productos o resultados. Entonces vamos a mirar un poquito. Como método va a ser diferente a otros métodos que se utilizan en las ciencias sociales y en este caso en el campo educativo, porque se utiliza sobre todo como un método de recojo o acopio de información de campo, ¿no? Entonces nosotros realizamos en el lugar donde están las personas. No podemos mandarles por correo, por WhatsApp, ¿no es cierto? Donde nosotros lo que vemos no solamente es la conducta, no solamente sus lenguajes, sino también sus interacciones entre ellos, ¿no? Todo eso observa. De ahí que la antropología, el estudio justamente de las culturas, de los grupos sociales, se dedicaban a observar. Los etnógrafos se iban al sitio, ¿no es cierto? Y se quedaban meses, años para estudiar diferentes interacciones y grupos humanos. Aquí el investigador, que es cada uno de ustedes, tiene la gran ventaja de que investiga desde adentro, ¿no es cierto? Desde sus sitios. Ustedes no solo conocen a los chicos en la escuela, ustedes los conocen en su hábitat real, pero además los conocen en semana, en fin de semana, en fiestas, los conocen en duelos, decíamos, los conocen cuando hay buenas noticias, cuando hay malas noticias, los conocen en la siembra, en la cosecha, o sea, los conocen en todos los momentos, ¿no? Entonces, este método es útil porque nos permite observaciones o conversatorios sistemáticos con los investigados, ¿no? Es personalizado porque acá lo que se hace como método es, no interesa que sean muchas personas las que observemos. La etnografía no usa tanto, digamos, grandes poblaciones, sino sobre todo
pueden ser participantes y observadores, pequeños grupos en los cuales estamos interactuando. Esta imagen les recordará a los orígenes de la etnografía, ¿no? Como, digamos, sobre todo investigadores americanos les interesaba estudiar los modos de vida de estas poblaciones, los antropólogos, ¿no? ¿Por qué la fiesta era de esta manera? ¿O por qué, por ejemplo, en determinada festividad se celebraba de una o de otra manera? ¿Cómo vivían? ¿Cómo era el parto? ¿Cómo era el nacimiento? ¿Cómo era el bautismo? ¿Cómo era cada una de sus vivencias como seres humanos? Además, la etnografía, dice, es multifactorial, porque resulta que se efectúa el uso de 2 o más técnicas. Por eso que se entrevista, pero también se observa, ¿no? O sea, que se pueden utilizar más que solamente una encuesta, por ejemplo, ¿no? Es importante que también sea a largo plazo, que no sea una visita, vamos a ir a recoger y aplicar una encuesta y con eso hacer la investigación. No, son diferentes momentos, largos periodos. Pero también es inductiva porque no interesa, les decía, observar a grandes poblaciones, sino pequeños detalles, características que se van presentando en diferentes momentos. Por ejemplo, durante la realización del proyecto comunitario socioproductivo, ¿qué es lo que se hace, no? ¿Cómo actúan los padres? ¿En qué detalles uno ha podido observar durante la convivencia por el día de la familia? Digamos, los padres tienden a hacer esto. Las madres actúan de esta manera. Entonces se detallan y se describen eventos particulares. No se puede hablar así de generalidades, ¿no? Pueden haber fechas especiales, la festividad de Semana Santa, cómo se vive, qué sé yo, la festividad del Señor de Bombori, por ejemplo, en Potosí, cómo qué hace la escuela alrededor de esa comunidad o en determinadas, digamos, fechas cívicas, a diferencia, por ejemplo, no sé, de, por ejemplo, el Todos Santos, la Semana Santa, o sea, observar eventos particulares, nos dice, en el ámbito educativo, desde luego, ¿no? Yo estoy poniendo ejemplos un poco generales, pero todo esto ustedes llevándolo al campo educativo. Les decía que no solamente es dialógico, se dice, porque los investigadores lo que hacen es comentar, ¿no es cierto? Pero además los investigadores llevan diarios de campo para anotar inclusive los estados anímicos del investigador. Porque uno dice, se recogió esta información, ay, más de lo mismo, esto va a ser largo. Entonces uno escribe en su diario de campo y dice, en ese momento yo no me encontraba muy receptivo para recoger los datos. O se percibía que la gente estaba muy apurada y lo que menos le interesaba era que yo le interrumpa para estarle preguntando cosas. Entonces, cuando dice que se pueden utilizar varios métodos, intervienen también los diarios de campo del investigador, donde además nosotros hacemos comentarios, interpretaciones de lo que está pasando, primeras impresiones, vamos anotando, y después decimos si se confirma con las siguientes observaciones estas hipótesis que se iban planteando respecto, por ejemplo, del bajo interés de los padres frente a una determinada situación. También es integral porque se intenta, ¿no es cierto?, recoger la historia reconstruida a partir del grupo estudiado. No tanto solo mis interpretaciones, sino también que el grupo estudiado sea el que valide lo que yo estoy diciendo. Entonces, usted me está queriendo decir que más importante lo más importante es que él apruebe, no tanto que aprenda, por ejemplo, entonces que me corrobore el grupo y me diga, no, usted me está entendiendo mal. Lo que yo estoy queriendo decir es, ya, ahora sí le entiendo, ¿no? Entonces es importante en la etnografía durante las entrevistas la escucha. O sea, tenemos que escuchar mucho lo que están hablando para recoger ese retrato, dice aquí, completo y posible del grupo estudiado, ¿no? ¿Qué es como producto? Se recoge una narrativa, ¿no? Se recoge un texto extenso, cuyo objetivo es contarle una comunidad educativa en su caso, donde el investigador, el etnógrafo, ha recogido, ha vivenciado esa situación y la ha recreado a partir de las aportaciones que ha hecho tanto de entrevistas, de observaciones, de diarios de campo, ¿no? En muchos casos, se puede presentar el informe como una narrativa escrita, se puede presentar, por ejemplo,
a partir de artes visuales, se puede representar a través de danza, de cine, también para representar una realidad educativa, ¿no? Entonces, Maldonado, este epistemólogo colombiano, Carlos Maldonado, dice, hay que aportar también al método, o sea, no usar el mismo método de entrevistas, encuestas, las mismas. Este epistemólogo dice, hay que enriquecer a partir de poder no solamente expresar un informe narrativo etnográfico a partir de la escritura, sino también a partir de las artes, vuelvo a decir. Por ejemplo, un vídeo puede reflejar muy bien una parte diagnóstica, ¿no? Por ejemplo, una actividad artística de pintura puede expresar también los resultados de un proceso de investigación. Y como vemos acá abajo, ¿no es cierto? En las imágenes de abajo, el de la derecha especialmente, una representación teatral, ¿no? A partir de que representamos lo que estaba sucediendo en la escuela. Entonces podemos decir, a ver, a los padres de familia, representaremos qué es lo que sucede en una reunión donde tenemos que ponernos de acuerdo, por ejemplo, una reunión informativa para padres. Entonces, asumir roles y hacer que ellos puedan representar cómo se comportan y cómo ellos muestran a los demás que se comportan. De ahí que el teatro es lindo, ¿no es cierto? Porque son formas etnográficas también. Cuando vamos a mirar una obra de teatro, reímos si es satírica o digamos si es algo dramática, porque lo que están haciendo es exaltar el sistema de valores, de creencias, de actitudes, de comportamientos que tienen en determinadas poblaciones. Entonces, también hay esas modalidades de información. Para Ambrosino, ¿qué dice sobre la etnografía? Dice que se genera teoría, no se comprueba teoría. No decimos una vez más, sí, el modelo es conductista. No estamos comprobando teorías. No solamente nos estamos dedicando a recrear lo que ya existe, sino a generar aporte teórico, ¿no? A partir de un grupo particular que hemos estudiado, una comunidad educativa, ¿no es cierto? Y a partir de los datos que hemos ido recogiendo de esa comunidad y cómo los interpretamos. Entonces, con los ejemplos que han ido dando, podemos hacer una similitud. Es decir, a partir, por ejemplo, de cuál es el rol de los padres en la escuela, ¿sí? ¿Cómo se representa ese rol en la comunidad educativa, ¿no? Una determinada comunidad educativa del Distrito 3, Villa Alegría, en el municipio de Sucre, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿qué hacemos con esa información? Nosotros lo que estamos haciendo es observar, es entrevistar, es hacer un seguimiento sistemático a ese grupo de padres, del cual generamos un contenido teórico de las características de ese grupo en particular. ¿Qué rol tienen ellos? ¿Cómo se representan? ¿Qué dicen? ¿No? Usted, ¿qué es parte de la comunidad educativa? ¿Cuál es su papel en la comunidad? ¿Qué hace usted en la escuela? ¿Cómo aporta en la educación de su hijo? ¿Qué es para usted la escuela? Entonces, a partir de eso yo entiendo su rol y digo, claro, con razón, esta persona obra de esa manera porque este es su valor en la escuela. Este es su conocimiento, así cree, así piensa, así actúa en la escuela. Entonces vamos interpretando esos datos, ¿no es cierto? Y ese es el objetivo de la etnografía, generar teoría. Es decir, en estos grupos, estos son los valores. La escuela ocupa este valor. El maestro tiene para ellos este rol. Los hijos en la escuela deberían hacer esto. Sin embargo, digamos, para las familias, este es el rol de la escuela. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿A qué se va a la escuela? Entonces, nosotros damos por sentados algunos valores, ¿no? Nuestros valores a veces generados en los espacios académicos, la universidad pedagógica, las universidades profesionalizantes del sistema boliviano o lo que tenemos preconcebido desde nuestros abuelos, nuestros padres, qué debería ser la escuela o qué es un examen o cómo es la conducta o qué es el respeto, la tolerancia a los pares. Venimos ya con un bagaje. Como investigadores también venimos plagados de cierto sistema de valores y nuestra manera de mirar el mundo.
Y a partir de esa lente es que nosotros queremos mirar y que mire todo el mundo, ¿no? Y nos encontramos con que su lente es cuadrado y es diferente como él mira el mundo. Y cuando queremos hacer investigación, entonces empezamos a juzgar el comportamiento del otro. La etnografía nos dice, si queremos comprender el fenómeno y generar teoría, entonces necesitamos hacer abstracción de esos datos recolectados e interpretarlos. Eso nos está diciendo, ¿no? Bueno, no vamos a ver tanto la historia, ¿no? Sobre todo porque tiene un origen inglés, pero sobre todo por los antropólogos, ¿no? Que se interesan sobre todo por cómo hay modos de vida tan distintos a los suyos, ¿no? Y dicen que en realidad en el campo de trabajo es donde el especialista puede encontrar las dinámicas y esas experiencias de la vida humana, ¿no? Entonces hay que ir al sitio, porque hasta ese momento también en Bolivia, en la investigación educativa, nos decían desde afuera, ¿no? Cómo debíamos investigar, cómo debíamos educar, cuál era el proceso, digamos, que se tenía que seguir. Y de repente, muchos enlatados también hemos tenido, ¿no? La 1565, por ejemplo, ha sido como, esto necesitan los bolivianos, entonces no los han armado. Todavía seguimos teniendo esas formas colonialistas de ver el proceso. Todavía no es el proceso inductivo. No son los maestros todavía los que decimos, ¿no es cierto? Esto se necesita, sí. Yo siempre cuento una experiencia con la Universidad Pedagógica cuando me invitaron a dar un módulo, el primer módulo, segundo creo del doctorado. Entonces, daban así unos contenidos que pasaban semanalmente. Entonces yo llamaba a La Paz, ¿no? Y decía, buenos días, no puede ser, que parecía yo que fuera del curso, ¿no? Porque yo decía, no puede ser, ¿cómo van a dar tres textos de 500 hojas? Ni yo como profesor puedo acabar de leer, hay libros que no conozco, así que recién estoy leyendo. ¿Qué será de los alumnos que tienen que leer 750 páginas? Además tienen que hacer encima sus 2 ensayos, tienen que escribir un artículo, participar en el foro, no, auxilio, así no se puede, ¿no ve? Porque era un enlatado, porque en ningún momento, digamos, nos habían dicho ustedes maestros, ¿qué piensan? Entonces yo hubiera dicho en la primera reunión, a pesar de ello se llamó reuniones reiterativas, ¿y quiénes conocen el ritmo del aula? Somos nosotros, son ustedes que conocen el ritmo de su aula. Yo conozco el ritmo del aula de la universidad pedagógica, ¿no es cierto? Entonces, la observación tiene que ser sistemática y si no estuviera con ustedes diría, habría que hacer esto, que den lo otro, que escriban 2 ensayos, que manden aquello, claro, porque yo no estoy teniendo la vivencia. Entonces, una característica importante es la experiencia humana vívida. ¿Qué está pasando en esos grupos, no? Esto no vamos a ver de los precursores, no nos interesa tanto, ¿no? Los grandes cambios que han habido desde los autores, digamos. Lo que sí nos interesa es cómo utilizan en este momento la etnografía estas corrientes, ¿no? Sobre todo al ámbito educativo para conocer los grupos, las culturas educativas. Nuestra cultura educativa es interesante, ¿no? Nuestra cultura educativa universitaria, por ejemplo, con mis universitarios, es la siguiente. Esperar el primer parcial. Mientras tanto, no leer nada, ¿no? En cambio, cuando ya va a venir el primer parcial, ¿dónde están los cuadernos, los apuntes? ¿Alguien tiene? ¿Qué estamos avanzando? La gente recién se empieza a preocupar. Entonces, conocer la cultura es importante. Esa es una característica muy valiosa de la etnografía, ¿no? Y reconstruir esa cultura. Ese fue, digamos, el legado con el cual se empezó. A partir de 1920, los precursores querían recoger la memoria histórica. A día de hoy todavía nos interesa seguir con la memoria histórica, ¿no? ¿Alguien creo que quiere hablar? Adelante. Bueno, Arangrosino dice que un elemento importante es elegir dónde vamos a trabajar. ¿Cuál va a ser nuestro sitio de trabajo? Porque no es lo mismo el distrito 1, 3, 2, la comunidad educativa A, B, C, no es lo mismo. Una característica hemos dicho ya, de la etnografía es la no generalización. No nos interesa decir que A con B, con C, con D es lo mismo. No. Nos interesa más bien recoger la particularidad para acceder a ese campo, a ese espacio. Pero además que nosotros asumamos un enfoque de investigación. ¿Qué vamos a ir a observar? ¿No?
Si bien hay variables con las cuales se dice predeterminadas, a priori llamó Kant, ¿no es cierto? Decimos, voy a ir a observar el comportamiento de los padres, junto en la interacción, digamos, de la actividad educativa con los hijos. Pero en esa observación yo me voy encontrando con que hay otros elementos. Los padres, por ejemplo, que viven a tiempo parcial en sus casas, que tienen, por ejemplo, sus cosechas en otro lado, entonces tienen que viajar, dejan al hermano mayor a cargo de los demás, o a la comadre, a su abuela, ¿no? Entonces me voy encontrando con variables, se llama emergentes, porque yo ni había pensado tomar. Si yo no estoy alerta, yo voy a ir a buscar eso y eso no más voy a encontrar. Y cuando piensen, los investigadores ingleses y americanos vinieron a Bolivia nomás a investigar, no es mucho, de las investigaciones se han hecho por francés, inglés, británicos o digo americanos en Bolivia, llegaron y no sabían nada de nuestra cultura, ¿no? Y si ellos ya hubieran venido queriendo encontrar características, no sé, de los Sioux, de quien fuere, o de los araucanos, qué sé yo, ya hubieran venido con un determinado tamaño de lente y eso hubieran querido leer. Aquí hay que tratar de entrar más ingenuo, a querer, como se dice, buscar, ¿no es cierto? Mal hermeneuta, aquel que ya va con algo predefinido. O sea, primero hay que partir con algo así muy amplio, pero dejar que el fenómeno se exprese. Si nosotros no atendemos a eso, no tenemos un enfoque de investigación, de observación amplio, solamente vamos a ir a observar lo que ya teníamos definido observar. Si bien no llegamos tan con un diseño, se dice, emergente muy abierto, tampoco con algo muy predeterminado. Si no, ya vuelvo a decir, solamente vamos a recoger, vamos por truchas y volvemos solo con truchas. Y de repente han pasado muchísimas otras variedades y especies alrededor nuestro y no nos hemos dado cuenta porque hemos sido muy cerrados. Nuestra escucha tiene que estar atenta, nuestros sentidos tienen que estar abiertos y a partir de eso nuestros procesos interpretativos, así como ese hermeneuta que interpretó un lenguaje ininteligible, tenemos que ir viendo qué categorías se repiten en la primera, en la segunda, en la tercera observación, en la 10ª observación. He ido observando los mismos elementos. Entonces estoy saturando los datos. Y esos datos sí van a ser importantes porque van a generar teoría, decíamos, ¿no? Hay que seleccionar un emplazamiento en la investigación de problemas académicos que usted está explorando y que pueden apreciarse de una manera muy clara, ¿no? Que sea comparable con otros investigadores que ya hayan estudiado. Entonces, ahí viene un dato importante. Me interesa estudiar el comportamiento, por ejemplo, en la no disciplina de los estudiantes, la falta del principio de autoridad, digamos, o la sobreprotección paterna. A mí me interesaría investigar materna y paterna, ¿no? O sea, no se le puede decir nada al niño porque le va a avisar a su papá y su papá va a aparecer, inclusive a veces faltando a la verdad para sobreproteger al hijo. Eso sería interesante ver. O sea, ¿por qué hace el padre eso, no? ¿Cuál es el rol que él cree que tengo yo en la escuela? Pero para eso dice comparar con otros estudios que ya se han desarrollado. Entonces me voy al Google académico y empiezo a investigar mi tema. No se olviden que aún en la etnografía y en la investigación cualitativa, el diálogo con los autores es importante. Y por eso nos dice manejen autores, bibliografía. En esta parte dice, hay que ser honestos sobre nuestras limitantes como personas, porque en esta parte es altamente subjetiva. Modifique su comportamiento personal, ¿no? No quiera ajustar todo lo que usted está estudiando a su manera de ver el mundo. El mundo es más amplio que solo nuestra mirada, ¿no? Nuestra mirada ya tiene predeterminados valores, digamos. El mundo es mucho más amplio que eso y tiene otros valores distintos, ¿no? Y que en este caso no se trata de ir a comprobar lo que yo quiero observar, sino a tener una lectura amplia de esa realidad. Es importante, habíamos dicho ya, utilizar varias técnicas. Eso quiere decir triangular, observar, entrevistar, escuchar, ¿no?
anotar los diarios de campo. Las técnicas de la recogida, observación, entrevistas, también materiales de archivo, ¿no? O sea, pueden ser, por ejemplo, en algunos casos, si estoy estudiando, por ejemplo, acoso entre pares, sería interesante ver qué mensajes de texto se mandan, o sea, cuáles son los códigos que se están, bajo los cuales hay la agresión, quiénes participan en eso, si voy a estudiar rendimiento académico, si voy a estudiar, por ejemplo, el proceso de evaluación, me interesa revisar qué material escrito hay acerca de eso. La observación es un acto, dice, de fijarse en un fenómeno con instrumentos, registrarlos, ¿no? E ir anotando sistemáticamente los datos, leer nuestras propias escrituras, repetir las observaciones de manera regular. Esa es una manera de darle la validez interna. En cambio, si he ido un día, tal vez justamente ese día había un acto especial y por eso estaban indisciplinados, pero no es lo habitual. Por eso tengo que ir haciendo una observación sistemática, ¿no es cierto? De manera natural también, sin que estén interviniendo otras variables que estén alterando mi observación. Ese es un elemento importante. Bueno, hay dos formas importantes de tomar los datos, ¿no? Esta manera descriptiva, que quiere decir que uno toma una perspectiva émica, es decir, comprender lo que las personas están, por qué actúan, por qué piensan así o por qué sienten de esa forma determinado hecho, ¿no? Se dice pensar, sentir, actuar. Queremos comprender eso. También implica un alto componente ético, ¿no? Sobre todo porque implica que los datos de alguna forma no sesguen, no alteren la realidad. Por eso que hay que evitar el juicio de calificar como positivo, como negativo algo, sino tener interpretaciones mucho más respetuosas de los datos, ¿no? Y también ir eso relacionando con los elementos de búsqueda teórica. No se olviden que para estudiar cualquiera de estos elementos va a ser muy importante que nosotros partamos, ¿no es cierto?, de poder considerar el marco teórico y lo que los otros autores han investigado. Finalmente, es importante que para procesar los datos, nosotros podamos gestionar bien los datos que vamos a recoger en bases de datos, ya sea de anotaciones, ya sea de fotografías, ya sea de filmaciones, de grabaciones. Es importante hacer lecturas de estos datos, ir leyendo y releyendo, porque no aparecen tan fácilmente, ¿no es cierto? No es tan fácil entrevistar a esto han querido decir, no, hay que interpretar con cuidado y hay que ver qué categorías emergen. Digamos, si hay una categoría que emerge con frecuencia en los padres, ellos que siempre están muy ocupados, tienen muchas ocupaciones y les interesa las investigaciones que yo hago con un grupo de trabajo, y yo trabajo con niños con discapacidad, como les he comentado en algún momento, y los padres nunca tienen tiempo para sus hijos. Siempre están ocupados, que sus negocios, que esto, que el otro hijo, que de repente tienen que viajar, que cuidar la casa, que atender a los parientes, las festividades, y los hijos, ¿a qué rato con los hijos, no? Son categorías que van emergiendo, por ejemplo. Eso es interesante, porque esas categorías se las pueden no solo describir, sino después clasificar. Categorías respecto de la persona, categorías respecto del hogar, categorías respecto de la economía, o sea, ir viendo que esas categorías no solamente son una sola cosa, sino se pueden clasificar, ¿no? Y después se pueden poner, por ejemplo, en matrices, o sea, comparación de tablas, cuáles son las más importantes, las secundarias. Se puede poner también en árbol jerárquico. Se puede también poner en metáforas, ¿no? O sea, se puede decir interpretar cosas. Por ejemplo, en las terapias, a ellos les gusta que sea muy rápida la terapia. Ay, tan largo va a ser. Y hay que traerle todos los días. Entonces, una metáfora sería, la terapia es como dejar un reloj para repararlo y recogerlo después. Porque cuando les decimos, por ejemplo, usted se tiene que quedar para aprender la terapia. Ay, toda la hora que va a estar aquí hay que quedarse. Sí, señora, usted tiene que quedarse y aprender a hacer la terapia.
yo quería dejarle nomás o que me lo recoja alguien. Entonces, este no es un reloj para arreglarlo, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, ahí una metáfora de lo que vamos percibiendo es como si se dejara un reloj para después recogerlo una vez reparado. Esa es una metáfora que sale a colación de tanto dato. También se puede hacer familia de palabras o nubes de palabras, ¿no? Que aparece una palabra así muy marcada cuando, por ejemplo, dicen, tenemos un estudio con maestros de una unidades educativas en Sucre, que dicen que los niños con discapacidad les producen pena, ¿no? Mucho amor, mucha pena colocan ellos, tristeza, pena, ¿no? Eso es lo que sale en sus discursos. Entonces, en la nube de palabras aparece la pena, aparece la tristeza, aparece el amor, la ternura, pero, por ejemplo, no aparece el reto, no aparece, por ejemplo, que digan, para mí trabajar con un niño con discapacidad es un reto. Para mí trabajar con un niño con discapacidad es salir de lo tradicional, enfrentar la incertidumbre, estudiar más, no sales. Sale generalmente, ay no, qué pena, ese niño me da mucha pena, yo no le puedo exigir. Entonces, en la nube de palabras, al recoger la entrevista, se puede colocar también esta forma de procesar los datos. Bien, aquí me detengo porque tengo miedo a hacerlos dormir, arrullarlos, ¿no es cierto? Por ser muy largo, y yo creo que después podemos nomás tranquilamente seguir explicando cómo se representan los datos y cómo podríamos ir enseñando algunas formas, ¿no es cierto?, de poder representar los datos, que ya eso puede ser secundario. O se los puedo hasta pasar para que ya vayan leyendo, porque estos materiales, ¿para qué les sirven a ustedes? Primero, para hacer su trabajo final, ¿no?, del módulo, pero principalmente les son elementos que ustedes van asumiendo para cuando tengan que hacer su producto académico final de la maestría. Decir, esto de la etnografía a mí me ha gustado, voy a hacer, y ese es el objetivo de esta parte. Bien, vámonos ahora a revisar nuestro texto y a ver cómo vamos a trabajar por grupos. ¿Se está entendiendo? ¿Alguna pregunta para que no sea solo yo la que hable? No voy a pensar que se han ido. ¿Algún comentario? ¿Alguien ya escuchó hablar de la etnografía? ¿Ya leyeron su texto? ¿Qué parte de su texto quieren destacar? Hola, profesores. Sí, licenciada, se ha La entendido. escuchamos, licenciada. Perfecto. Espero que los estoy notando bien callados. Ya. Tenemos apenas media horita para que así nuestra clase del sábado sea cortita. Y vamos a ver ahora nuestra actividad 2. Y luego la actividad 3 más, para que vean cómo es el ritmo del aula es otra. Bien. Y vamos a hacer el cuadro. El cuadro donde nos dice la etnografía desde una perspectiva positivista y la etnografía desde una perspectiva compleja y interpretativa. ¿Cuáles son las diferencias importantes que nos menciona el texto? Como ustedes tienen sus amistades en los grupos, vamos a poner a los 5 y vamos a abrir un cuadro en el Google Docs para que así sea una tarea rápida de 15 minutos donde cada uno va poniendo cosas a los cuadros y no escribir, dictamen, no, borrar, no, eso ya es muy primitivo. Cada uno ingresa y de esa manera ustedes pueden ya trabajar rápidamente. Bien, estoy abriendo los 5 grupos que somos. Adelante, por favor, pónganse de acuerdo para conservar sus grupos si gustan.
Tenemos 15 minutos apenas. Licen, disculpe, aquellos que estamos en la primera clase de los videos por razones de fuerza mayor, ¿en qué grupo estaríamos? Perdón. O sea que ustedes están nuevos, Sí, ingresan al grupo 5. ok. Y las personas que tienen dificultad que no les aparece, aunque en la parte superior de los celulares aparece, y en la parte inferior derecha de las máquinas, al lado de esos emoticones, ahí aparecen unos cuadraditos y ahí pueden ingresar a su sala. Más bien habían borrado el foro 3 porque ya era el colo, mucha tarea. Ahora sí. Sí, puede bajar el texto, está en la plataforma. ¿Quiénes no están pudiendo ir a sus grupos? A ver, profesora Patricia, ¿a qué grupo está usted? Licenciada, ya me estoy uniendo al grupo 2. Profesor Javier Condori. Profesor Álvaro. Jesús Anagua. Juana. Juana al grupo 3, pero no encuentro. Ahorita Ya lo encontré, Lick. Álvaro. Profesor Álvaro. Licenciada, buenas noches. Ahorita me voy a comunicar con ellos. Tenemos un grupito de WhatsApp también. Dice, creo que somos el grupo número 2 o 3, no recuerdo bien. Ya, a ver, profesor Javier. Sí, yo tenía el grupo hasta lo que fue el módulo uno, módulo 2. Ahora parece que han hurgado los grupos en la anterior semana y eh, traté de entrar al grupo 4 y están otros integrantes. Estoy con, bueno, recuerdo a Fabio, a Patricia y no, estoy, Grupo 2. ya, muchas gracias.
Ahora, ¿cómo ha dicho que esta parte nos estaba explicando, ¿no? Sí, o sea, de acuerdo a eso nomás, dice, las características, vamos poniendo guiones y ahí cada uno vaya llenando. Ajá. Ahora el otro también, la Sí, etnografía enfocada desde la complejidad interpretativa, muchas concepciones ahí. Ya pues vamos metiendo nomás, eso nomás sería. ujú, exacto. Mm, ¿dónde está? Ya, a ver, estamos viendo, ¿ve? ¿Dónde está? Sí. Ahora sí se puede compartir. ¿Lo comparto? ¿Lo comparto o ahí nomás trabajamos lo que estamos ahí en el documento? No, aquí nomás tenemos que trabajar. Después, Sí, Quería abordar videos culturales. Ah, Esos licenciada, mm, dos. ahí está. Dígame. Ya está habilitado. Le quería indicar que no se puede compartir pantalla, pero ya había estado habilitado. Entonces, estamos Ya. trabajando Perfecto. en el Google Documentos. Ya, mejor. Sí, ahí está. ¿Cuántos tenemos que realizar? Perdón, licenciada, sígueme la sala. ¿Perdón? ¿Cuántos tenemos que realizar? ¿Cuántas comparaciones? Por lo menos más de tres, ¿no? Ya que son tres integrantes. Vale. Ya, licenciada. Ahí vamos. Sí, ya, ahora sí. Ah, Álvaro, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. ¿Ya has logrado entrar al archivito? Sí, profe, entré al enlace. Tu apellido vas a completar en tu nombre, ¿eh? La complejidad cultural del hombre. Ya. Dice, a ver, sin embargo, con la llegada del estructuralismo se pone en cuestión esta simplicidad y las posibilidades de alcanzar realmente un conocimiento objetivo dentro de las ciencias sociales, lo cual llevaría a tildar a la etnografía como un recurso del empirismo, y poco o nada puede realmente decir de la complejidad cultural del hombre, ¿no? Al terminar, ¿le vamos a enviar el trabajo al grupo también, doctora? No, no es necesario. Más bien suben a plataforma. Doctora, tengo una consulta. ¿Cómo no? Los integrantes de este grupo, como dice las consignas de trabajo, vamos a hacer 5 características, digamos, de la etnografía. ¿Solo 5 o tendríamos que hacer? Solo, eh, solo cinco. ya está bien, muchas gracias, doctora.
Vamos a subir a plataforma así uno por uno o uno solo tiene que subir. No, siempre uno por uno porque las calificaciones son individuales. Eh, doctora, ahorita estamos haciendo una tapi de lo que hemos más o menos escrito ya sobre lo que nos ha dado sobre los textos, ¿verdad? Sí, El APTAPI lo vamos a subir, perdón por la palabra, lo vamos a subir a la plataforma cada uno individualmente, ¿verdad? claro, cada uno. De hecho, seguramente si alguien quiere añadir algo más, añadirá y si no, el trabajo grupal lo van a subir. Ah, ya está bien, muchas gracias, Leen doctor. bien todos y ya cada uno, si después cree conveniente, aumenta algo y ya lo envía. Ya, muchas gracias, doctora. Compañera Juana, mm, en la consigna de trabajo decía que se eh, eh, tiene que ser párrafos más o menos estructurado mm, más o menos a la idea que tiene usted.
Bueno, ya estamos de retorno en sala. Les pedimos, por favor, que veo que todos los grupos ya están prácticamente finalizando. Entonces les pedimos apurarse un poquitito y enseguida enviar la tarea. A objeto les decía de poder diferenciar quienes han estado trabajando en aula y quienes desgraciadamente, seguramente por diferentes motivos, no es posible que se conecten. Sin embargo, como habíamos mencionado, estas clases tienen su importancia y la universidad interpone todos sus esfuerzos para que sea posible este trabajo. En ese sentido, pues agradecerles su atención, felicitar su trabajo a todos los grupos, muy activos y muy dinámicos, de manera que he visto que han podido interactuar muy bien. El día sábado, entonces, a las 7:30, como habíamos acordado en la primera ocasión, nos encontramos para poder trabajar las directrices principales ya también del ensayo. Vayan preparando previamente a base de estos aspectos de la etnografía con carácter interpretativo, complejo interpretativo, estos elementos que se vean expresados en la respuesta a las preguntas que se solicita o esas directrices que se indica en el ensayo. Recuerden que en el ensayo es importante introducir, hablar de las 3 preguntas, desarrollar el ensayo y un párrafo donde se saquen conclusiones de las preguntas. Por tanto, ¿no es cierto? O sea, que haya un cierre prácticamente. Y también recuerden que el ensayo no es un soliloquio, es decir, no es que uno solo habla, ¿no? Sino que se apoya siempre en el diálogo con autores. Nuestras reflexiones y nuestras formas de comprender, digamos, el fenómeno educativo tienen que siempre ir en diálogo con los autores que están revisando. Bien, entonces ha sido un gusto compartir con ustedes. Les he dejado hablar muy poco. El día sábado estaré yo más bien para escucharlos. Que pasen buen resto de jornada. Buenas noches para todos. Licenciada, buenas noches. Va a disculpar el trabajo que tenemos que subir individualmente, lo que hemos hecho en las salas de trabajo. ¿Vamos a subirlo ya nomás? ¿Van a? No le he escuchado la última parte. Vamos a subir el trabajo que hemos preparado hace un momento, ese cuadro comparativo. Sí. Exactamente, el cuadro comparativo que han trabajado en grupo. Si alguien quiere adicionar a algo, quitar a algo, por supuesto que puede hacer. Pero ese trabajo sube en individual porque la nota tiene que figurar, el trabajo y la nota tiene que figurar en plataforma. ¿Hasta qué momento lo podemos subir, licenciada? Va a disculpar. ¿Se ha entendido, no? ¿Se ha entendido? Sí, licenciada, que en los trabajos que hemos realizado en grupo debemos de subirlo de manera individual, el trabajo, pero ¿hasta qué hora tenemos el tiempo para poder subirlo? Yo creo que pueden subirlo ahora. Ya prácticamente estaban las ideas centrales puestas. No se amarren con la tarea. En realidad ya la pueden enviar. Prácticamente he ido visitando los grupos y casi todos ya estaban redactando la 5ª característica, así que prácticamente pueden subirla en este momento. En realidad no hay un horario, pero como siempre hemos dicho, es preferible deshacerse ya de esta tarea para concentrarse en el ensayo y, como les digo siempre, poder diferenciar de quienes han estado en este momento en clases
que es un esfuerzo para todos ustedes. Entonces, poder hacer que eso también cuente en su calificación. En cambio, si, digamos, les dije ya creo la anterior clase, resulta que están en clases y son los últimos en mandar la tarea. Entonces, resulta que alguien que no se ha conectado ya manda la tarea y esa persona puntúa mejor que ustedes que han estado en la clase. Entonces, yo no tengo forma de diferenciar. Por eso les pido terminar la clase y enviar la tarea, que es lo mejor. Entonces, quizás 1 hora y ya enviarla. No se amarren con la tarea. Bien, buenas noches entonces para todos.